habíamos quedado, pues vamos a fijar nuestro papel en nuestro soporte. Yo voy a utilizar un pedacito de papel guarro y pues lo voy a fijar con mi cinta masking. Antes que nada vamos a hacer eso. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no tardarnos tanto en eso. Les iba a mandar un mensaje para que ya lo tuvieran listo, pero pues no tiene caso, ¿eh? Okay. Bien. Entonces, la manera de fijar esto es dejando más o menos un margen de 1 centímetro, también para utilizar este margen como un marco, ¿eh? Debe de quedar bien pegado, por lo menos en la orilla que pega el papel, para que detenga el agua, y a partir de eso me genere un marquito. Quedamos que íbamos a tener nosotros unas acuarelas y uno de estos, ¿verdad? Un estilógrafo desechable o no desechable, o del que tuviésemos, un marcador de punta muy fina, cualquier otro instrumento parecido nos iba a funcionar perfectamente bien. Si tenían ahí una pluma de gel, pues también me puede funcionar. Habíamos dicho que si teníamos uno de otro color, pues no importa, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, tengo uno color café y una pluma de gel color negra. Vamos a usar los dos negros para ver que sí funciona, y pues este no, porque es de otro color. Pero si ustedes tienen uno de otro color, con ese es suficiente. De hecho, me puede funcionar cualquier instrumento de escritura que pueda utilizar sobre mi acuarela y que sea color negro. ¿Por qué negro? Porque lo que queremos es resaltar algunos detalles de nuestra ilustración que vamos a hacer hoy, y pues el negro es mejor porque puedo resaltar sobre todo los colores que voy a pintar. Voy a utilizar, como siempre, 2 vasos de agua. Damos uno para lavar mis pinceles y otro para tener agua limpia para poder pintar. En este caso voy a tener yo 2 pinceles, pero con uno es suficiente, ¿verdad? Yo voy a tener un pincel redondo, más o menos grande, este es del número 6. Una aproximación, ¿verdad? Entre el 6, el 8, el 5, más o menos, por ahí está. Si tengo por ahí un humidificador, ¿verdad? O como bien le llamamos un rociador, pues lo puedo utilizar. Si no lo tengo, puedo utilizar también un pincel para mojar mi papel y tener humedad relativa en mi papel para que no esté completamente seco. Puede funcionar si está completamente seco, ¿eh? No pasa nada. Bien, el día de hoy vamos a hacer un dibujo muy sencillo, pero como quedamos, pues lo vamos a resaltar con nuestro marcador o con nuestro delineador o con lo que quiera que tengamos, ¿verdad? Vamos a hacer este. Si se fijan, incluso está del mismo tamaño, ¿no? Esa es una coincidencia, pero pues vamos a considerarlo así. Entonces, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es hacer mi dibujo, trasladarlo acá. Y para hacer mi dibujo voy a utilizar un lápiz más o menos duro. No demasiado duro, pero sí un poquito, un 2H o 3H, con ese va a estar bien. Antes de humedecer mi papel y antes de cualquier otra cosa, voy a hacer mi dibujo con lápiz. Voy a hacerlo de manera muy fina, de manera que no quede demasiado lápiz para cuando ya haga mi pintura. Acuérdense, yo lo hago de una manera más oscura para que ustedes lo puedan ver. Ustedes traten de hacerlo lo menos oscuro posible. Este dibujo, lo primero que voy a hacer es la parte ventral, que es como una bala. Si se fijan, es la forma de una bala. Lo que puedo hacer es primero imaginarme el centro del animal
imaginarme el centro del escarabajo, que está un poquitito inclinado, entonces vaya, no quiero hacer tampoco una copia exacta, ni estoy haciendo una réplica, entonces más o menos vamos a hacer algo que podamos, ¿cómo diríamos? De alguna manera que pudiéramos visualizarlo nada más y tenerlo ahí en cuenta, no precisamente que lo tengamos que hacer tal cual, pero si queremos una aproximación, ¿verdad? Nada más. Entonces, en ese tenor de cosas, teniendo en cuenta que no voy a hacer una copia exacta, pues voy a ver qué es lo que puedo hacer con esto, ¿verdad? Entonces quedamos, lo primero, puedo visualizar el eje de mi escarabajo y ver qué tanta inclinación le voy a dar. Puedo hacerlo más grande o más chico, no es tan importante, ¿eh? Digamos que aquí un eje de manera que lo pueda trasladar. En este eje ya puedo hacer mi dibujo, hacer una apreciación de lo que voy a dibujar, porque no va a ser un dibujo muy detallado. Voy a hacer primero el bosquejo del escarabajo. Aquí quedamos que es como una punta de bala, es decir, tiene punta de este lado, de este otro no. Entonces aquí voy a ponerlo más plano, y acá en la otra parte como una puntita, más o menos. Luego este de arriba es como una bolita, pero no está completa, le falta un pedazo acá, ¿verdad? Entonces aquí como una pequeña bola que esté incompleta, es decir, que no está entera. Y finalmente algo casi cuadrado para la cabeza. Entonces puedo poner primero un cuadrito para la cabeza. Ya tengo 3 partes y luego voy a esquematizar las patas. Digo esquematizar porque no las voy a dibujar con mucho detalle, únicamente voy a ponerlas así muy genérico el lugar donde va a estar, para poder después con la pintura es con lo que le voy a hacer los detalles. Entonces aquí por ejemplo puedo ver en qué lugar salen las patas. Entonces voy a tener una aquí, otra acá. Las otras vienen abajo, entonces voy a poner una aquí, otra acá un poquito más arriba, que las está moviendo, entonces no están en el mismo lugar, ¿verdad? A la mitad de un poquito más atrás, a la mitad, un poquito más atrás, y voy a tener los otros 2 que tengo aquí. Las antenas me basta ahorita con una pequeña línea, nada más, de dónde voy a poner las antenas. Todos los detalles los voy a poner con la pintura y con el delineador. Delineador o estilógrafo, llámenle como quieran. Precisamente por eso aquí solo voy a hacer un pequeño boceto, repito, un pequeño cálculo inicial de en dónde voy a colocar mi dibujo. Puedo ver que estas partes de las patas de mi escarabajo son más anchas. Entonces puedo empezar a partir de estas. Aquí voy a poner una que es así muy simple, ¿verdad? Es como una capsulita nada más. No sé qué forma tenga, pero bueno, es una forma así como un rectángulo, un poquito más ancha de un lado, nada más. Para lo demás de la pata necesito únicamente las líneas que me determinen en dónde va. Entonces voy a tener una aquí y otra acá. Ahorita solamente hago el delineado de en dónde voy a poner la pata. No me quedan iguales, no me importa, ¿verdad? Ni siquiera él las tiene iguales, entonces no es un dibujo que tengamos mucha precisión.
Aquí en este voy a hacer el que sigue, que es un poquito más pequeña. La misma forma básica, es como un conito, algo así. Y pongo aquí la otra, perdón, la otra pata. Ahora, únicamente voy a bajar nuevamente la línea donde voy a dibujar la pata. Este es porque es un poquito más grueso. Los otros, como son líneas delgadas, pues no necesito más que la línea por donde va a pasar mi pincel. En el otro vamos a poner también aquí otra línea y otra línea. Únicamente el boceto. En la parte de abajo, otra vez, tengo uno, no tan ancho, luego acá tengo el otro. Nuevamente, únicamente una línea y otra línea para el lugar en donde voy a poner las patas. Una línea y otra línea. Eso es todo lo que requiero como boceto para mi escarabajo. Entonces, este ahorita lo enviamos al grupo de WhatsApp para que lo detallen un poquito, que no lo queremos muy detallado, ¿eh? Lo que queremos es nada más ver cómo vamos a utilizar otro medio aparte de la acuarela, en este caso nuestro delineador. Ahora quedamos, puedo únicamente rociarlo para humedecer todo mi papel, es mi primer paso. Si no tengo un rociador, puedo utilizar un pincel grande y darle una capa superficial a mi papel. ¿A qué me refiero con superficial? Que voy a tratar de no estirar el lápiz, ¿verdad? Ya tengo ahí el lápiz, entonces voy a tratar de pasarle simplemente una capa de agua encima, dejando una pequeña capa uniforme, sin mover el lápiz, ¿verdad? Entonces el pincel únicamente flota encima de esto. Si se mueve un poquito, pues ni modo, ¿verdad? Pero voy a tratar de lo menos posible. Ahí está ya. Un poquito de agua nada más para que se mueva la pintura del fondo. Primero voy a pintar el fondo. Bueno, les voy a dejar aquí la imagen para que la sigamos viendo, ¿eh? Para tener una referencia de qué estamos haciendo, aunque no la veamos completa, pero bueno. Entonces únicamente humedezco. Mi papel ya se empieza a bombar. Aquí tiene un hueco, ¿eh? Empieza a convertirse como una burbuja. Entonces simplemente un poquito de agua. Quedamos con un rociador o con un pincel. Ahora sí, si solamente tengo un pincel pequeño, que es el que voy a utilizar, pues con aunque me tarde mucho más, igual lo que puedo hacer es mojarlo y empezar a ponerle agua un poquito más rápido, de manera que lo pueda esparcir más pronto, pero me va a funcionar igual. Agua, solamente tengo que mover mi pincel más rápido para que el área más pequeña que tiene humedezca más rápidamente mi papel. Ahí está. Es posible, vaya. Luego aquí tengo un color extraño, que es el color de la tierra. Ese color lo voy a hacer con amarillo ocre. El amarillo ocre es el amarillo más oscuro que tengo en mi paleta. En este caso estamos hablando de este. Si no tengo este amarillo, voy a utilizar un amarillo de esos con un poquito de color de tierra o color café, el que tenga. Entonces, si no les queda igual, pues acuérdense, no hay problema, ¿verdad? Que me quede parecido. Aparte, la fotografía es una simple referencia. No voy a hacer ni siquiera una copia, yo quiero hacer mi propio escarabajo. Entonces, comenzando, si tengo el amarillo ocre, voy a utilizar el amarillo ocre, que es este amarillo como color mostaza, ¿verdad? Voy a poner aquí.
Le voy a poner aquí el color mostaza, que es más o menos el tono que me pide aquí. Aquí, por ejemplo, como ya tengo húmedo mi papel, mi color va a correr mucho más rápido. Para eso humidifique el papel. Voy a tratar de meterme lo menos posible al insecto, sobre todo en las partes gruesas, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan aquí donde van las patas, únicamente tengo la línea y no me importa encimarme en la línea. Me voy a poner un poquito de color de tierra y voy a empezar a hacer combinaciones de color. Aquí lo que quiero es que parezca como el de la foto, que está encima de la tierra. Entonces voy a poner color café o color marrón o color de tierra, cualquiera que tenga, y lo voy a ir combinando con el color amarillo que estoy utilizando. Acuérdense, puede ser otro amarillo, puede ser otro tono de tierra, y lo único que voy a hacer es, aprovechando la humedad que ya tiene mi papel, voy a hacer una integración de ambos tonos para irle dando la forma de tierra. Voy a ponerle más agua donde lo considere, y en algunas partes, para generar un fondo más vistoso, puedo incluir algún verde. Por ejemplo, el verde claro. Voy a ponerle verde claro, pero sigo utilizando los dos tonos que ya tenía, el amarillo. Son tonos muy diluidos, si se fijan, tienen mucha agua. No es un poquito de agua, sino que le estoy poniendo una cantidad considerable, aparte de la que ya le había puesto al papel, para que la acuarela corra y se pueda mover más fácilmente, de tal manera que mi fondo pues lo generé en muy poco tiempo, que pueda hacer integraciones de color, algunas degradaciones interesantes, y sobre todo que quede de forma natural. Como ya dijimos, pues vamos a estar dando lata con eso de lo natural durante todo el cuatrimestre, ¿verdad? Porque esa es nuestra materia. Entonces me interesa que el acabado sea un acabado espontáneo, un acabado natural, sin demasiado detalle, porque en esta ocasión mis dibujos deben ser más que precisos, naturales y espontáneos, Entonces voy incluyendo los colores que yo quiera. El escarabajo es un poquito más oscuro, entonces por eso no me preocupa tanto ingresar en algunas partes dentro de. Aquí está. Y dejo nada más la forma alrededor. Puedo poner algunos detalles, por ejemplo con un tono más oscuro y un poquito más sólido. Voy a ponerle aquí algunos detalles como estos que tiene mi fotografía, como si fuese un tronco o algo así. Y aprovechando que todavía sigue húmedo, la pintura se va a correr ella solita. No necesito hacerle demasiado. La pintura sola por sí misma se va a estar moviendo. Pongo algunas líneas que parezca como un tronco o como parte de la tierra. En la parte de atrás puedo poner, como puedo ver aquí, puntos. Voy a poner verde oscuro. Como este verde está muy sintético, es un verde así como... A mí este verde no me gusta porque me parece muy artificial. Entonces le voy a poner un poquito de tono de tierra para hacer un verde un poquito más orgánico, un verde un poquito más natural. Y lo voy a poner en la parte como un puntito nada más, pequeños puntitos solos. Debido a la humedad que tiene mi papel, solo se van a abrir. Ahora, si mi papel no tiene suficiente humedad, puedo ponerle todavía más. Quedamos, tomo mi pincel, en este caso el pincel ancho con el que puse el agua. Voy a poner un poquito más de agua aquí, tratando de no mover la acuarela.
así muy por encimita, solo lo toco y puedo poner un puntito y solo se expande, ¿no? Debido a la cantidad de agua que tiene mi papel, yo solamente pongo un puntito y solo se va expandiendo. Entonces puedo hacer ese, por ejemplo, ¿no? Si quiero dibujar una parte escarpada, voy a tomar un poquito de papel absorbente y, por ejemplo, aquí voy a poner una mancha verde y únicamente le pongo el papel encima y empiezo a mancharlo de diferentes formas, ¿no? Voy a ponerle más café porque no me gusta ese tono y únicamente lo quito. Lo voy quitando y voy generando diferentes combinaciones de colores. Es que no me gustó, pues me regresó al que tenía. Puedo ponerle un poquito más de color encima y abrirle diferentes situaciones. Entonces, lo que voy haciendo, pues lo puedo hacer, cada quien puede hacer el que quiera. A mí no me gustan los puntos, los quito. Este no me gusta, no lo hago. Entonces, me gusta más la línea, hago más las líneas. Por ejemplo, las líneas pueden ser incluso verdes también. Hago una simple línea y el agua que está debajo se encarga de expandirla de una forma un poquito más natural. Incluso, por ejemplo, aprovechando mis conocimientos adquiridos anteriormente en acuarela, puedo utilizarlos para dibujarle una planta. Voy a hacer verde, voy a utilizar 2 tonos de verde para hacer un verde más oscuro, un poquito de amarillo. Por ejemplo, en esta parte donde no tengo demasiada parte del insecto, puedo dibujar una planta como si se estuviera asomando. Voy a dibujar una hoja que ya habíamos visto cómo se hace, ¿no? Delgado, ancho, delgado. Tomo un color distinto para que tenga variedad y pongo aquí otra, delgado, ancho, delgado. Una más con un poquito más de tono de tierra, delgado, ancho, delgado, delgado, ancho, delgado. Y dibujo una planta cerca de mi insecto. No importa que no esté completa, con una parte que le dibujé, algunas hojas, con eso es suficiente, ¿verdad? Puedo ponerle otras por acá y otras atrás, no sé, donde ustedes quieran. Ahora, puedo hacer esa o puedo hacer la otra que ya habíamos aprendido a hacer, que era un poquito más redonda. La más redonda quedamos que era subo, doy vuelta y me regreso. No se ve. No se ve porque está demasiado húmedo, ¿eh? Entonces subo, doy vuelta, me regreso. Subo, doy vuelta y vuelvo. Puedo, por ejemplo, dejar nada más esas dos. O puedo dejarle más. No sé. Ahí cada quien determina lo que quiere. Si no me salen muy bien es porque mi papel está demasiado húmedo. Necesito dejar que sequen un poquito. Pero puedo ponerlas todas las que yo quiera en donde yo quiera. Sobre todo donde no está el insecto, para que no tengamos conflicto de que se interponga, etcétera. Por ejemplo, estas puedo ver que se siguen abriendo. Entonces puedo dejarlas ahí y luego ya vemos cómo lo vamos a solucionar una vez que esté seco. Si se siguieron abriendo, así las dejo por lo pronto. Ahora vamos a dibujar
el insecto, ¿verdad? Que es lo que nos falta. Ahora, el insecto que yo tengo aquí es gris, mi modelo, ¿verdad? Yo lo puedo hacer del color que quiera, rojo, azul, verde, amarillo, no sé. Entonces, yo aquí tengo uno gris, no me gusta demasiado, entonces yo voy a hacerlo morado, que quiero que resalte. Aquí en este punto necesito esperar un minutito a que se seque mi área de trabajo para que ya no se siga expandiendo. Puedo esperarme un momento o puedo en algunas ocasiones secarlo con una secadora de pelo. Con una secadora de pelo se puede secar, pero pues no tenemos ninguna. Entonces puedo también, por ejemplo, si algún detalle no me gusta, puedo hacerlo más tenue quitando con mi papel absorbente un poquito de pigmento y al mismo tiempo le voy retirando el agua de mi papel. Ahí está ya. Normalmente cuando hago algo así como un insecto, voy a tomar el mismo, ¿cómo diríamos? El mismo matizado de colores en base a un solo color y lo voy a ir matizando con algunos diferentes para oscurecerlo y para adelgazarlo. Algo muy importante en la acuarela, acuérdense que la luz es únicamente el reflejo del papel, por eso la acuarela es transparente. Entonces, ¿qué debo hacer? Las partes que quiera más claras, como puedo ver aquí y como puedo ver acá, las voy a tener que dejar mucho más ligeras en cuanto a color. Eso lo hago mediante más agua. Entonces, quedamos. Yo, por ejemplo, voy a hacer el escarabajo, lo voy a hacer morado. Si ustedes lo quieren hacer igual que ese es negro, muy diluido en agua con un poquito de azul para que me dé ese tono grisáceo. Si lo quieren hacer de otro color, es muy sencillo. El color que ustedes escojan, digamos, yo por ejemplo voy a utilizar morado. Lo primero que tengo que hacer es ponerlo en la orilla para ver qué tan diluido está. Aquí lo pongo en la orilla. Puedo ver que tiene buena dilución, pero necesito más dilución para las partes claras. Lo voy a continuar aquí en la orilla. Donde empiezo a ver que se aclara, empiezo a poner un poquito más de agua para que mi color se haga mucho más diluido al que ya tengo. Entonces el color se va a rebajar únicamente mediante agua. Aquí no le ponemos blanco. Cuando quiero hacer un color más claro, lo único que hago es agregarle más agua. Si lo quiero más oscuro, agrego más color directamente de la paleta. Y la mezcla de los tonos, tanto del más oscuro como del más claro, lo hago acá en el papel, no en la paleta, porque en la paleta no puedo ver cómo actúa el color en mi papel. Lo que voy a hacer aquí es aplicar el color y en base a lo que voy aplicando voy diluyendo y voy haciendo mi combinación. Voy a poner el otro de la misma forma. Comienzo por alguna orilla, en la parte donde quiero que esté más claro le pongo agua limpia y hago un punto con mucho menos color y mucha más agua. Voy a cerrarlo. De esto quiero más color, como en la parte de las líneas y la división que tiene en medio y todo. Voy a tomar color directo de mi paleta, un poquito más sólido, y voy a hacer ese tipo de detalles. Por ejemplo, voy a ponerle aquí la línea que lo divide. Y ahorita pues todavía estoy aprovechando la diferencia de tonos que me genera el tener tanta agua aquí.
Entonces, como todavía está húmedo, todo lo que yo le ponga se va a expandir. No va a quedar como líneas fijas, eso es lo que quiero ahorita, por eso me interesa hacerlo antes de que se seque. Entonces lo voy poniendo y no se queda como un trazo, sino que se expande como una sombra. Eso es lo que quiero, por eso lo hago mientras todavía sigue húmedo. Para las patas voy a aplicar la misma técnica. Si tengo un filo, en alguna parte tengo una luz, voy a aplicar en el lado contrario y voy a dejarle esa pequeña luz. Ahorita no lo completo porque lo voy a completar con mi delineador, para eso lo quiero. Entonces estoy pintando únicamente la mitad, como 3/4 de la pata. Y estoy dejando una línea acá que va a ir así en blanco o junto con los colores de lo que ya puse abajo, pero la voy a completar con mi liner. Ahorita vamos a ver cómo va. En la otra parte voy a hacer lo mismo. Estoy pintando la parte de acá de la pata, la de acá no. Entonces pinto no la mitad, sino casi toda la pata. Dejo una pequeña línea de este lado y lo voy a hacer también en las patas de aquí, solo que como estas patas las puedo ver en directo de arriba hacia abajo, su incidencia de luz es arriba. Entonces en estas patas voy a dejarle esos puntos de luz, pero arriba de las patas, es decir, voy a pintar aquí en este costado y acá en el otro costado, y voy a dejar la línea de luz justo en medio. Si se fijan, yo lo estoy haciendo todo con un pincel. Muchas de las veces no requiero más de un pincel. Si tengo más y quiero y puedo estarlo haciendo con diferentes pinceles, pues lo hago con diferentes pinceles, ¿eh? Por ejemplo, cuando pintamos esto, sería muy conveniente que tuviéramos algo así, ¿eh? Este es un mini pincel muy delgado. Entonces, por ejemplo, con este puedo hacer algunos detalles que con este no. Por ejemplo, aquí puedo poner algunas líneas muy delgadas que me ayuden con la morfología de mi insecto, ¿eh? Tengo aquí unas líneas muy suavecitas, que es así como la textura del insecto, ¿eh? Entonces puedo poner algunas, aprovechando el mismo color. Todavía sigo aprovechando la humedad que tiene mi papel. Entonces no me voy a detener hasta que no complete la gran mayoría de cosas antes de que se seque. Si se fijan, aquí ya se extendió el color morado, se salió del insecto, no me importa. Todavía lo puedo, es parte de mi dibujo, todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? Digamos, aquí en la parte de arriba voy a ponerle el color un poquito más sólido para las patas y le voy a dejar sus puntos de luz. Lo voy a hacer en todas las patas, en las 4 que me faltan, ¿verdad? Puedo interrumpir los puntos de luz y dejarlos en partes también. Me falta la otra. Para este tipo de dibujos, que es una técnica de húmedo sobre húmedo, sí necesito por fuerza tener mi papel fijo en la tabla, principalmente para que no se enchueque tanto al momento de ponerle agua, porque les digo, pues no se requiere ser un genio, es papel y agua, es una combinación peligrosa. En la parte de aquí continúo, voy a seguir poniendo detalles, por ejemplo los contornos, pero ya con un color más sólido para que no se extienda tanto y para que quede una mancha tonal diferente. Voy a ponerle algunas sombras
Aquí ya determinamos por sí solo la incidencia de luz, ¿verdad? Puedo ver más luz de aquel lado, entonces voy a empezar a poner más color de este otro. Puedo nuevamente volver a lavados. Cuando hago una mancha de color muy diluida, se llama un lavado. Entonces puedo poner otra vez otro lavado para que se vaya oscureciendo un poquito más. Puedo ponerle más detalles finos con sólido para no perderlos. Y voy experimentando y jugando con las diferentes humedades que tengo y con los diferentes tipos de pintura que puedo ir agregando. La cabeza, primero voy a ponerle un lavado para completar el color. Vamos, que era como casi cuadrada, casi, ¿verdad? Porque no lo es. Voy a ponerle aquí un lavado de color. Si tiene mucho color, como es el caso, siempre puedo utilizar mi papel secante y únicamente ponerlo encima. Le quito mucho color. Ahí se queda de esta forma. Para hacer los detalles voy a utilizar pintura directa, es decir, mucho más tono con mucho menos agua, que sea pintura más sólida, y vamos a dibujar, por ejemplo, los ojos, una bolita, nada más, una bolita, las mandíbulas y las antenas. Para las antenas, igual que para las patas, necesito únicamente delinear. Por ejemplo, hago una línea. Por eso solamente dejé una rayita, solamente le voy a poner una línea. Luego puedo ver que estos son como pedacitos, como una cadenita. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a hacer pequeños puntos. Con 4 es suficiente, ¿verdad? Como 4 pequeños puntos y hago la pata. Para las antenas voy a hacer lo mismo, solamente sigo la raya de lápiz que marqué con puntos. ¿Cuántos? Los que quepan. En la punta voy haciéndolos un poquito más anchos, más grandes. Voy hacia la otra, hago lo mismo, puntito. Es nada más recargar un poquito el pincel y el punto se va dibujando solo. En la parte de acá los hago un poquito más anchos. Aquí otra vez la línea y luego los puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a hacerlo en todas las patas. Una línea. 1, 2, 3, 4. Cuanto más disparejos me queden es mejor, ¿verdad? Porque no quiero que me queden completamente redondos, sino que parezcan la pata de un insecto. Entonces si me quedan disparejos es bueno. Hagamos una línea. Puede ser de aquí para acá o de aquí para allá, como sea. 1, 2, 3, 4. Ahí ya me queda. Termino las demás. Una línea, luego 1, 2, 3, 4. Simples puntos. Una línea para la segunda parte de la pata, y luego acá abajo 1, 2, 3, 4. Y ya tengo mi escarabajo. Si les interesan las partes de un insecto, que a lo mejor no, ¿verdad? Pero en lo que se seca un poquito nuestro trabajo, porque para lo que sigue necesitamos que esté un poquito seco.
Si les interesan las partes de un insecto, se divide en abdomen, tórax y cabeza. Antenas. Las patas se dividen en coxa, que es esta parte, la parte que tiene como granitos, se llama coxa. Y los otros dos se llaman trocánters, que a lo mejor ni les importa, pero pues nomás por hacer plática. Vamos a esperar a que seque un poquitito para poder empezar con nuestro liner y empezar con algunas otras cosas para detallarlo un poquito más. Por ejemplo, ya está más o menos, ¿eh? Deberíamos de esperar un poquito más, pero por la cuestión del tiempo no se puede. Aquí, por ejemplo, yo voy a tomar mi liner. Voy a poner primero los contornos. Y en cuanto pongo los contornos, mi dibujo empieza a tener una calidad mucho mayor que la que tenía. Aquí le voy a contornear toda la pata. Y la parte de acá voy a hacer los puntos. Los voy a detallar más. Voy a dejar las uñas ahí, por ejemplo, en la pata. Y le doy una forma más precisa, ¿eh? A lo mejor no lo alcanzamos a detallar todo, entonces me voy a dar un poquito más de prisa. Digamos, primero hago los contornos. Y voy modificando aquí, por ejemplo, voy a hacerlos en forma de gota, aunque no tengan color en toda la forma de gota. 4 gotas. Esa parte donde no tiene color me sirve como luz. Pongo las uñas también, son 2. Como ganchos, ¿verdad? Que son los que utiliza para detenerse en las partes donde pisa. El tórax lo voy a hacer también. Aquí, por ejemplo, le puedo agregar algunos otros detalles que no puedo con la acuarela, como algunas puntas, algunos picos. Divido. Le agrego también los mismos puntos. Y puedo empezar, por ejemplo, a ponerle detalles mucho más fuertes. Aquí le voy a poner un poquito de sombra mediante achurados. Acuérdense que quedamos que achurados quiere decir líneas, que hago sombras mediante líneas. Puedo poner otros en otra dirección. Y le voy agregando las sombras que yo quiera, pero de una manera muy diferente, aparte del color que ya tengo. Utilizo mucho los puntos separados. Puedo hacerlo en base solo a puntitos. Y voy completando lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner otra vez el contorno. Puedo resaltar las manchas de luz mediante otro contorno adentro. Incluso modificarlas, ¿no? Para que no estén así tan disparejas, porque con el pincel me quedan disparejas. Con este los puedo dejar perfectamente redonditos. Y le voy agregando sombra. Por ejemplo, en este lo voy a oscurecer mediante sombra en líneas también. Voy a ponerle achurados y lo oscurezco. ¿Para qué? Para que se vea más oscura que esta que está del lado de la luz, esta que está del lado de la sombra. Puedo agregarle más intensidad. Voy modificando la forma. Hago un poquito más de detalle en la forma de las patas. Agregamos las uñas y puedo irle agregando detalles pequeñitos que con la acuarela por sí misma no podría. Aquí en los ojos voy a abrirlo
para dibujar el contorno. Si no me habían quedado muy contorneados, porque la acuarela se expande al momento de poner el delineador, ya los puedo contornear de manera más precisa. Puedo darle una mejor forma a la cabeza para que no solo parezca una mancha, sino que parezca la cabeza del insecto. Voy a dibujarle las mandíbulas y ya tiene más definida la cabeza. En las antenas voy a hacer lo mismo. Voy a ir delineando y voy a ir reafirmando la forma de los puntos que habíamos dicho, que se vea como puntos encadenados uno tras el otro. No me acuerdo cuántos son, pero vamos a tratar de que sean los mismos en una y en otra. Voy a terminar el insecto, obviamente, ¿verdad? Ya cuando les envíe el video editado lo ven terminado, porque ahorita ya casi terminamos. Esto mismo lo puedo hacer en las hojas, por ejemplo. Si quiero que resalten las hojas también con mi delineador, puedo dibujar un costado o toda, o bien puedo dibujar un costado y algunos detalles adentro, como sería la línea, el otro costado, y automáticamente resaltan las cosas. Aquí voy a poner otra. Aparte de que puedo afinar mejor los contornos y le doy una imagen más precisa a mi dibujo. Aquí voy a hacer otra. Y voy agregándole precisión. Puedo agregarle muchos más detalles a mi trabajo a través de este simple delineador. Por ejemplo, ya vimos hacia dónde va la incidencia de luz. Puedo hacerlo también en las hojas mediante algunas pequeñas líneas. Aparte de que yo tengo un liner muy grueso, 0.7. Si ustedes tienen uno un poquito más delgado, pueden hacer detalles mucho más finos y ir haciendo su composición mucho más interesante. Por ejemplo, en la parte de la panza, aquí puedo ponerle esta cosa que tienen aquí en medio, que se llama escudete. Luego aquí vamos a ponerle la línea que divide las conchas de las alas. Voy a poner color sombra, que es café, y un poquito de negro para oscurecerla y hacer un tono pardo. Voy a ponerle una sombra proyectada únicamente en el lado de la incidencia de luz, una sombra gris tenue a través de color de sombra y un poquito de negro, únicamente de un lado, obviamente, porque si tenemos luz de allá debe proyectar hacia acá. Todo debe de proyectar sombra. Listo. La sombra proyectada, pues muy húmeda, para que se corra, para que no tenga contorno. Me va a faltar un poquito aquí en la pata, en la otra pata también. En la otra pata. Listo, Con esto terminamos nuestra clase, no nuestro dibujo. Ahorita yo continúo y en la tarde espero ya tenérselos listos para que lo puedan ver completo y lo puedan subir a la plataforma. Muy importante que completen sus tareas en la plataforma, chicos. Voy a tratar de que su calificación del parcial no baje demasiado, pero hay quienes no subieron todas las tareas y eso
Acuérdense que siempre, siempre demerita. Entonces con eso lo dejamos por hoy, chicos. Los veo el próximo jueves nuevamente a las 9 de la mañana. Vamos a seguir trabajando con acuarelas todavía hasta que tengamos nuestro segundo parcial. Nuestro segundo parcial va a ser sobre acuarelas, obviamente, ¿verdad? Entonces si no tienen alguna pregunta o algún comentario, nos podemos desconectar y los veo el jueves a las 9. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Entonces para continuar únicamente vamos a seguir con lo de los contornos. Ya una vez que puse la sombra así la vamos a dejar, ¿verdad? Me gusta esa expansión que tuvo con la humedad que todavía tenía mi papel. Vamos a hacer el contorno de la demás planta, porque si ahora sí una vez ya comenzamos con el contorno de la planta, pues la voy a tener que continuar y terminarla toda. Voy a terminar toda la planta. Ya quedamos. Para esto es importante que nuestra pintura haya secado un poquito, que ya no tenga humedad. ¿Cómo hago eso? Al tacto, ¿eh? Si ya no tiene humedad al tacto, pues quiere decir que ya puedo utilizar mi liner o mi estilógrafo o mi delineador, llámenle como ustedes quieran, encima de mi dibujo. Digamos, por ejemplo, en esta parte donde tengo algunos brillos, voy a ponerle el contorno también en los brillos para determinarlos un poquito más. En esta quedamos que el brillo de la pata era aquí. Entonces voy a dejarle ahí un espacio, pero voy a cerrar la pata acá de este lado. Voy a continuar le doy la forma. No importa que no coincida con el contorno con el color que ya tengo aquí, ¿verdad? Los puntitos que me queden así en blanco y todo me van a ayudar con diferentes características del animal, me van a ayudar con diferentes puntos de luz. Entonces no se van a ver mal, sino que van a complementar mi dibujo. Puedo poner algunos puntos, algunas sombras. Acuérdense, siempre es importante la separación de los planos. Entonces, para que la pata se vaya hacia abajo, un poquito de sombra para darle profundidad. Digamos, los contornos son muy importantes. Y por ejemplo, en estas hojas que no parecen hojas, puedo hacerlas que parezcan hojas mediante las líneas que voy a ponerle. Pongo las nervaduras centrales, luego pongo el contorno de la hoja y pues le doy forma de hoja mediante algunas líneas. No hay necesidad de que sea completo. Voy agregando algunos detallitos y ya las hago que parezcan un poquito más plantas, ¿no? Se me está olvidando una antena. Vamos, voy a abrirlo. Voy a ir poniendo la forma de gotita de cada uno de los puntos que dibujé con mi pincel. Y finalmente la otra planta está ahí, ¿cómo diríamos? Muy borrosa. Entonces aquí lo que necesito es darle una mejor definición, y eso pues lo puedo lograr a través de
simplemente pasarle mi liner encima. Y le doy la forma adecuada que yo quiero. Como siempre, firmamos nuestro trabajo. Es importante que sepan quién lo hizo. Vamos a poner aquí. Y una vez que ya secó, ahorita ya está seco, ya lo dejé reposar un poquito, entonces ya puedo empezar a quitar en el mismo orden en que los puse. Empiezo a quitar la cinta. ¿Cómo sé en cuál orden lo puse? Si no me acuerdo, hay que ver cuál está arriba, ¿verdad? Esta está encima, entonces esta es la primera que voy a quitar. A mí me gusta mucho este marco que me deja la cinta masking después de que ya dibujé, después de que ya hice mi pintura, que me queda un marco muy delineado que enmarca mi imagen. Aquí, por ejemplo, esta es la que está arriba y no es la de abajo, entonces debo de quitar primero esta. Me gusta cómo se delinea la imagen. Ahí estamos. Perfectamente enmarcada, ¿no? Entonces con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Espero que se hayan divertido. Y pues nos vemos en otro día, en otro video. Hasta luego.